Muy buenas tardes, hermanos. En este día quiero enviar un saludo muy especial a cada padre de nuestra iglesia y agradecerles a cada uno de ustedes, porque indistintamente de sus edades, a los padres más jóvenes, a los padres que ya llevan muchos años de crianza y que han visto crecer sus hijos e incluso ahora tienen nietos o bisnietos, a cada uno de ustedes les agradecemos en este día, porque no solamente se han preocupado de dar sustento a sus hogares, sino que además ser un ejemplo para sus hijos del amor y el servicio a nuestro Dios. Queremos que sepan cuánto valoramos esa entrega y esa dedicación que día a día realizan por sus familias. Como hija he sido testigo de ese amor, ese sacrificio que ha marcado mi vida al ver a mi padre día a día lleno de amor, no solamente por su familia, sino que también un amor genuino por Dios. Quiero dar gracias a Dios en este día por la vida de mi padre y así también por la vida de cada uno de ustedes. Y quiero compartir con ustedes una lectura del Salmo 113, el versículo 13. Y dice así la palabra del Señor: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En este día reiteramos este abrazo que nos permite esta plataforma. Quizás no podemos estar presencialmente para saludarles a cada uno de ustedes, pero a pesar de la distancia o la separación física, queremos que sepan cuánto les queremos y que agradecemos a Dios en este día por permitirnos a cada uno de nosotros como hijos poder ver los ejemplos que como padres han marcado para nosotros. Espero que tengan un hermoso día y que puedan disfrutar junto a sus familias. Que Dios les bendiga grandemente. Hola papito, te quiero dar gracias por siempre estar a mi lado y te quiero dar gracias por siempre cuidarme. Me encanta jugar fútbol contigo y le doy gracias a Dios por tener el mejor papá del mundo. Te amo con todo mi corazón y chao papito. Hola, queremos saludar a todos los papás en su día, en especial a nuestro papito. Papito, muchas gracias por estar ahí con nosotros siempre, por ser un buen ejemplo. Esperamos que tenga un buen día y que sea de bendición. En este día tan especial le quiero mandar un saludo a todos los papis de la iglesia, en especial a mi papá. Que tengan un muy buen día. Hola, bueno, quiero saludar en este día a todos los padres de nuestra iglesia, ¿cierto? Quiero desearles un muy feliz día, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor les guarde, que les dé cada día más sabiduría. Y quiero también saludar a mi papá, que el Señor le bendiga, que lo quiero mucho. Y eso, mi hermano, que Dios les bendiga mucho. Desde niña he seguido tus pasos, he caminado tanto, siguiéndote a ti. Tú bien sabes que mientras crecía, imitaba tu risa, tus gestos, tu sentir. Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa y te decía, papi, cuánto me hacías falta. Recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti. Padre, me has hecho tan feliz. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción que en un simple papel expresaría lo que siento por ti. A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí. A ti mis más sinceras bendiciones en tu día te deseo lo mejor de mí.
de la iglesia, en especial a mi papá, que lo amo con todo mi corazón. Espero que tengas un feliz día en el Día del Papá. Gracias porque me has enseñado la palabra, porque siempre estás ahí para cuidarme. Te amo mucho y te quiero, papá. Chao. ¡Te amo, papá! ¡Te amo, papá! ¡Chao, papá! ¡Chao! ¡Chao, papá! ¡Chao! ¡Chao! Feliz día, papá. Te deseamos feliz día y muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Y esperamos que Dios te dé salud siempre. Para que estés en nuestros caminos y nos guíe como siempre lo has hecho. Hola, quiero enviar un saludo a todos los papás de la iglesia, desearles que tengan un muy lindo día del papá y en especial enviarle un saludo a mi papá. Quiero desearle que tenga un excelente día del papá, que lo pase muy bien. Decirle que le quiero mucho y agradecerle por todo el esfuerzo que hace por enseñarnos todos los días a mí y a mis hermanos. ¡Feliz día del papá! Hola, en este día me gustaría saludar a mi papá y darle las gracias por siempre instruirme en los caminos de Dios, ayudarme y cuidarme, decirle que lo quiero mucho y que el Señor le siga bendiciendo. También saludar a cada papito en el día de hoy y que el Señor les pueda bendecir junto a su familia. Primeramente quiero desearle un muy feliz día a todos los papitos de nuestra iglesia, que Dios los bendiga y que lo pasen muy bien junto a los que los rodean. Principalmente a mi papá, le doy gracias por todo lo que ha hecho por mí, por siempre inculcarme la palabra de Dios, por hacerme saber de que puedo confiar y contar con Él, por hacerme reír con cada locura que Él inventa con tal de verme feliz, por darme consuelo y consejos cada vez que lo necesito, por ser mi sustento, mi guía, mi superhéroe, y por ser el segundo hombre que más me amó, me ama y me amará en este mundo, al cual yo siempre amaré para toda mi vida, porque tú siempre fuiste y serás mi primer amor. Y le agradezco a Dios por darme un papá tan maravilloso como tú, y en este día tan especial desearte un muy feliz día y que nunca olvides que te amo muchísimo. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero desearles un feliz día a todos los padres. Espero que estén siendo edificados, estén siendo bendecidos por medio de este servicio especial que ha preparado con mucho cariño el Servicio de Relaciones Públicas. Y quiero invitarles a que en este día meditemos juntos, primeramente, en la gran bendición que es el poder ser padres, a todos los que el Señor nos ha concedido serlo. Y segundo, la gran responsabilidad que ello conlleva. El Señor nos ha concedido a nuestros hijos para que nosotros los formemos, para que nosotros los moldeemos por medio de la palabra de Dios a la imagen de Jesucristo, para que ellos sigan las pisadas de nuestro Señor como discípulos suyos. Entonces, hermanos, para lograr eso, primeramente nosotros debemos ser semejantes a Cristo. Ellos deben ver lo mismo en nosotros. Ellos deben ver cómo nosotros seguimos las pisadas del Maestro y a la vez animarlos a que ellos lo sigan junto con nosotros. Entonces, hermanos, quiero, antes de pasar a la palabra de Dios, agradecer al grupo de matrimonios por estas conferencias que se han venido haciendo porque tocan mucho este mismo asunto. Hemos podido ver en la primera conferencia cómo manejarnos dentro del matrimonio, unos principios para cómo vivir el matrimonio bíblicamente, y también en la segunda conferencia hemos visto unos principios para saber cómo llevar a cabo nuestra labor como padres. Por lo tanto, hermanos, hemos aprendido principios, hemos aprendido cosas para llevar a la práctica que glorifiquen a nuestro Dios. Quiero invitarles ahora que podamos meditar un momento en la palabra del Señor y vamos a ver algo que todos necesitamos. Yo no puedo predicar exclusivamente a los padres y dejar a los demás fuera. Yo, hermanos, debo predicar la palabra de Dios
de manera que le interese a la esposa, le interese al hijo, aun a pesar que es el Día del Padre y por supuesto al que no es creyente también. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que me acompañen por la carta de Primera de Corintios. Vamos a leer en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amados hermanos, la ciudad de Corinto era una colonia romana. Esto significa que los soldados retirados del ejército del Imperio Romano iban a aquella ciudad simplemente a jubilarse, por decirlo en cierta manera. Y por lo mismo, hermanos, la influencia romana en aquella ciudad era muy fuerte. Además, era una ciudad cosmopolita y próspera económicamente. Muchas rutas mercantiles tenían que pasar obligatoriamente por Corinto debido a su situación geográfica. Y además, hermanos, tenían un puerto por medio del cual entraba y salía mercadería continuamente. Había mucha actividad en la zona y muchos tipos de gente entraban y salían de la ciudad. Era una ciudad licenciosa, como conocían todas sus ciudades vecinas. De hecho, el nombre de la ciudad había pasado, hermanos, al vocabulario griego. Palabras como corintizar o vivir a lo Corinto significaba ser un libertino. Se la conocía, hermanos, como la cloaca del mundo antiguo, y de hecho un escritor describe la población de esa ciudad con estas palabras. Dice así: allí se encontraba la escoria del mundo. Truhanes que hallaban incómoda la vida en sus propios pueblos se amontonaban en Corinto. El atareado puerto era notoriamente más inmoral que cualquier otro del Imperio Romano, y esa tendencia era estimulada debido a que el templo de Venus, o Afrodita, la sensual diosa griega, todavía conservaba su dominio sobre la nueva ciudad romana. Por lo tanto, hermanos, estamos en un lugar completamente licencioso, completamente inmoral, en un lugar donde se reunían varias culturas, un lugar donde se fusionaban varias culturas. Por un lado teníamos los romanos, por otro lado teníamos los griegos, por otro lado también estaban los judíos. Entonces era una ciudad cosmopolita, una ciudad con distintas culturas, con distintas religiones, una ciudad en completa oscuridad espiritual. Sin embargo, hermanos, aún allí, como dice este escritor, en medio de la cloaca del mundo antiguo, Dios tiene pueblo al que va a salvar. Y Dios envía a su apóstol, Dios envía a su discípulo Pablo, para que predique el mensaje que los va a salvar, que los va a hacer parte del pueblo del Señor. Pablo, hermanos, en aquel lugar pasó 1 año y medio, logrando convertidos tantos judíos como gentiles, y generalmente eran de clase humilde. No estuvo Pablo exento de temores, y posiblemente su propia vida corría peligro. En Hechos, capítulo 18, versículos 9 al 11, se nos relata cómo el Señor se le aparece en visión a Pablo para fortalecerlo y animarlo. Dice así la palabra del Señor en Hechos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo, amados hermanos, había pasado de Atenas a Corinto, la cual estaba solamente a 60 kilómetros de Atenas. Había venido de debatir con filósofos para encontrarse ahora en Corinto también con una fuerte cultura griega.
caracterizados por la admiración de la sabiduría humana y en forma más especial por los oradores expertos. Es por esto, hermanos, que Pablo, en el contexto del capítulo 1, viene haciendo un marcado contraste entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios, la sabiduría del Señor. La sabiduría de los hombres o la sabiduría del mundo se basa en su propio raciocinio. Es una insensatez, y la sabiduría del mundo por sí sola, por sí misma, no puede conocer a Dios. Es imposible que por sus propios medios llegue a conocer a Dios. Y de hecho, hermanos, el mundo utiliza la sabiduría que le es dada contra Dios y sus propósitos. Respecto a Jesús, hermanos, Pablo relata cómo unos, los judíos, piden señales y cómo otros, los griegos, piden sabiduría, como si el Mesías, hermanos, tuviese que satisfacer las pretensiones de cada uno. Como si el Mesías tuviese que complacer la supuesta sabiduría de estos últimos, los griegos. Ellos sabían, hermanos, quién era el que moría crucificado. Ellos sabían a quién crucificaban los romanos. Solamente un criminal podía estar clavado en la cruz. Solamente un delincuente podía estar clavado en la cruz. Imagínense, hermanos, alguien que se cree sabio en su propia sabiduría. Se prepara para recibir el mensaje de Pablo, lo escucha con atención y se da cuenta de que Pablo les está hablando de un hombre que ha venido de Dios y que ha muerto por sus pecados crucificado, y los llama a confiar en ese hombre para justificarlos delante de Dios. Para los griegos esto no tenía ningún sentido. Para los griegos la crucifixión no era ningún triunfo, sino más bien una derrota. Para los griegos, hermanos, que un hombre muriese crucificado y llamarnos a poner en él nuestra confianza era algo absurdo. Era algo que podía tacharse de locura. Y de hecho, así lo veían ellos. En Atenas se reían de Pablo cuando lo escucharon hablar de la resurrección de los muertos. Le dijeron: ya te escucharemos otra vez hablar de estas cosas. Y se burlaban de él. Hermanos, estos hombres, sabios en su propia opinión, estos hombres que buscan la sabiduría, el Evangelio no alcanzaba el estándar, no cumplía el estándar que ellos tenían de sabiduría. Sin embargo, hermanos, no es que el Evangelio deba moldarse a ellos, deba moldarse a su sabiduría, deba satisfacer las pretensiones de los griegos, sino que ellos deben arrepentirse de su vana sabiduría y creer en Cristo el Mesías. Ellos deben inclinarse y someterse al Rey que vino a morir en la cruz por su pueblo. Sin embargo, hermanos, para unos es tropezadero, unos piden señales, otros piden sabiduría, pero hermanos, para aquellos que somos llamados, para aquellos que somos escogidos, Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Estos hombres no lo pueden ver. Estos hombres no lo pueden ver. Para ellos Cristo no es sabiduría de Dios. Porque por medio de la sabiduría humana no se puede alcanzar a Dios. Por medio de la sabiduría humana no se puede conocer a Dios. De hecho, hermanos, por medio de la sabiduría humana no se puede hacer convertidos. Solamente el Espíritu de Dios puede convertir. Solamente el poder de Dios a través del Evangelio puede convertir. Tenemos entonces a estos hombres recibiendo el Evangelio, como Pablo relata en el capítulo 1, y lo rechazan porque no cumplían sus requisitos de sabiduría. Amados hermanos, solo la sabiduría y el poder de Dios pueden obrar convertidos. Esta, hermanos, es la respuesta final al orgullo del hombre por su propia sabiduría. Pablo, hermanos, tiene un testimonio que anunciar. Pablo tiene un mensaje que anunciar. Pablo está decidido y sabe lo que tiene que hacer. En el versículo 1 dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo tiene un propósito, hermanos, y este es anunciar el testimonio de Dios. Este testimonio no es algo nuevo. Este testimonio no se le ocurrió a él.
Este testimonio no se lo compartió otro hombre a él, otro discípulo a él. Este testimonio, hermanos, no nace de la sabiduría humana, no nace de la mente humana, sino que lo que hace especial este testimonio es que viene de Dios. Es que viene de Dios directamente. Esto no es sabiduría humana, esto no es algo que haya nacido recién en Pentecostés y Pablo ahora se dedica a predicarlo. Hermanos, esto es aquello que nos ha sido prometido en Génesis 3:15. Esto es aquello que le fue prometido a Moisés, que le fue prometido a Abraham, que le fue prometido a David. Esto es aquello, hermanos, que se cumplió en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la fe que Pablo predica no es una fe nueva, sino que es el cumplimiento de los escritos santos que ellos tenían. Es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento del Dios de Israel. Este es el testimonio, hermanos, que Pablo predica. Es el testimonio que Pablo se dedica a anunciar. Pablo, hermanos, no fue a los griegos diciéndole, hermanos, ustedes tienen que agradecer a Dios porque tienen un buen trabajo, porque tienen una buena familia, tienen una buena salud. Entonces deben acompañarme a la sinagoga para dar gracias a Dios. Como muchas veces hacemos nosotros, hermanos. Pablo no se dirigía así a las personas. Pablo tampoco decía, voy a entrar en Corinto y voy a vivir de la mejor manera para que mi testimonio predique el Evangelio. Amados hermanos, el testimonio de Dios, el Evangelio de Dios, es un mensaje, son buenas noticias. ¿Debemos vivir con un buen testimonio? Por supuesto que sí. Debemos dar buen testimonio a todos los que nos rodean, pero hermanos, en algún punto vamos a tener que abrir nuestra boca para predicar el Evangelio, para predicar el mensaje, para predicar el testimonio de Dios, porque son buenas noticias y deben ser habladas. Nuestras obras no las pueden compartir. Por lo tanto, hermanos, este mensaje debe ser acompañado de obras, pero sin olvidarnos de hablar y de comunicarlo. Y Pablo continúa diciendo que él no fue a ellos a compartir este testimonio con excelencia de palabras o sabiduría. Y cuando Pablo habla de excelencia de palabras o de sabiduría, está describiendo el estilo de un orador griego, que con elocuencia, hermanos, pronunciaba su discurso. La retórica griega le exigía al orador que se presentara con destreza sus argumentos filosóficos en favor de algún punto de vista en particular. Los corintios, hermanos, admiraban a aquel que con mucha habilidad, con mucha avidez, conectaba ideas, era rápido de pensamiento, hacía analogías grandiosas y después volvía a conectarlo con ideas aún más grandes y conmovía a los que lo estaban escuchando. Esto era lo que admiraban los corintios. Los corintios tenían en alta estima al orador elocuente y realmente, hermanos, lo idolatraban. No solo admiraban, hermanos, al que era hábil e ingenioso con la palabra, sino que, hermanos, al que no lo era, simplemente no valoraban su mensaje. Sin embargo, hermanos, cuando Pablo se dispone a compartir el testimonio de Dios, él lo va a hacer con palabras no de sabiduría humana, él no lo va a hacer con palabras escogidas, él no va a hacer alarde de su oratoria o alarde de su retórica, aunque sabemos que Pablo tenía estas habilidades por sus cartas. Sin embargo, hermanos, él renuncia a eso. Porque si Pablo predica de esta manera, si Pablo toma una pose de gran orador, entonces el centro va a ser él. Las miradas van a ser dirigidas hacia él. La cruz de Cristo va a ser hecha vana y él va a ser el que va a brillar. Y Pablo, de ninguna manera, por ningún motivo quería eso, hermanos. Pablo buscaba la gloria de Cristo. Pablo era un líder que vivía para el Señor, vivía para Cristo, disponía su vida hacia Él e invitaba a los demás a que como Él adorasen al Señor, a que como Él lo hacía, inclinasen sus corazones al Señor, hermanos. Él no iba a hacer alarde de esas habilidades, sino que iba a predicar el mensaje del Señor directo y claro. Y ahora Pablo nos va a decir de quién se trata ese mensaje, de quién se trata este testimonio. Por un lado tenemos
el testimonio de Dios que Pablo va a compartir. Por otro lado, sabemos cómo Pablo no lo va a compartir, que es haciendo alarde de palabras escogidas o alarde de sabiduría, sino que Pablo lo va a hacer directamente, lo va a hacer con palabras que todo el mundo pueda entender, lo va a hacer sin hacer alarde de nada. Y nos va a contar Pablo ahora de quién trata este mensaje. En el versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amados hermanos, de Él se trata todo. De Él se trata el testimonio de Dios. Si el Señor le ha encargado una misión a la iglesia, la misión es esta, es ir y llevar el testimonio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo, hermanos, se trata precisamente de Cristo y su obra en la cruz, y de nada más. Yo he visto, hermanos, personas predicar en la calle acerca del número de la bestia y del anticristo. Y eso no es el Evangelio. Eso no va a transformar personas. Eso no va a cambiar nada en la vida de las personas. En eso, hermanos, no hay el poder que contiene el Evangelio. En otra ocasión vinieron a visitar a mi suegra, que todavía no se congregaba, y una persona muy bien intencionada llegó junto de ella y le dijo: hermana, usted tiene que venir a la iglesia y venir para agradecer a Dios por todo lo que le ha dado en su vida. Le ha dado una casa, le ha dado una buena familia, le ha dado esto, le ha dado aquello. Entonces, hermana, usted debe acompañarnos para agradecer a Dios en la iglesia. Y esas son cosas, hermanos, por las que efectivamente debemos agradecer al Señor, todas sus bendiciones, debemos ser agradecidos con el Señor. Pero, hermanos, de nuevo, eso no es el Evangelio. Si no hablamos de Cristo, si no presentamos a Jesucristo, si no presentamos su obra en favor nuestra, hermanos, entonces no estamos predicando el Evangelio. No estamos siendo como Pablo, hermanos. No, imagínense a Pablo en nuestra misma situación. Pablo no entraría en una ciudad de esa manera a invitar a las personas que simplemente lo acompañasen a agradecer a Dios. Amados hermanos, él entraba y predicaba el Evangelio sin cesar. Durante año y medio estuvo en Corinto, hermanos, predicando a Jesucristo. Y él mismo dice que se propuso no saber ninguna otra cosa entre ellos, sino a Cristo y a este crucificado. Él podía hablar de muchas otras cosas, pero lo principal era esto: Cristo y este crucificado. El Señor Jesucristo, aquel que nos había sido prometido tempranamente, aquella simiente, hermanos, de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, aquel por medio del cual Dios revertiría la obra del pecado, aquel por medio del cual vencería la muerte, aquel por medio del cual justificaría a su pueblo para con Dios y glorificaría finalmente a su pueblo. Él es Jesucristo. Él es la mayor manifestación de Dios. Él es Dios haciendo tabernáculo entre nosotros. Amados hermanos, el que ha visto a Cristo ha visto al Padre, dice el Señor. No hay una manifestación más grandiosa de Dios que en Jesucristo. En Él se centra toda la revelación de Dios. Él es la expresión máxima de la revelación de Dios. ¿Cómo no vamos a hablar de Él? ¿Cómo no vamos a predicar de Él? ¿Cómo vamos a hablar de otras cosas y omitir a Jesucristo? No podemos hacer eso, hermanos. No podemos hacer eso. El Señor tenga misericordia de nosotros. Los corintios, hermanos, debían fijar sus ojos en Cristo y este crucificado. En Cristo muriendo por sus pecados, por nuestros pecados. En Cristo en la cruz, tomando la copa de la ira del Padre y sufriendo y pagando en nuestro lugar. Los corintios debían fijar sus ojos en Cristo y no en Pablo, el gran orador. Es por eso que Pablo se dispuso a predicar con palabras sencillas el Evangelio de manera que todos pudiesen entender.
Así como Pablo mismo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y Pablo, amados hermanos, continúa en el versículo 3 diciendo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí tenemos, hermanos, el temor, el temblor y la debilidad de un hombre que sabe que le ha sido encargada una gran tarea y que sabe que él no tiene la capacidad para producir lo que Dios quiere conseguir. Entonces es un hombre que teme, que tiembla, pero que finalmente se dispone en las manos de Dios porque sabe que Dios tiene poder para hacer lo que ha prometido. Pero fíjese, hermanos, ¿en qué confía Pablo? Primeramente, Pablo tiene un testimonio que anunciar, que es el testimonio de Dios, y lo va a hacer con palabras claras que todos puedan entender. Este testimonio trata acerca de Jesucristo y de este crucificado. Y finalmente, hermanos, él confía en el poder de Dios. Dice Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y esto, hermanos, es algo que nosotros muchas veces hemos olvidado. Nosotros corremos a los libros, nos llenamos de libros, nos llenamos de definiciones, subimos al púlpito confiándolo todo en nuestra sabiduría, en lo que hemos estudiado, en cuánto nos hemos preparado, y nos damos cuenta, hermanos, al llegar al púlpito que no hay poder. Y no hay poder porque muchas veces confiamos en nuestra propia sabiduría, no hay poder porque muchas veces confiamos en nuestra propia ortodoxia, pensando que la ortodoxia lo es todo, que la ortodoxia de mi doctrina va a conseguir nuevos salvados, pero no es así, hermanos. No es así. Necesitamos el poder de Dios. Pablo es consciente de ello, necesita el poder de Dios. Y estas dos palabras que dice con demostración del Espíritu y de poder, el Espíritu y el poder van unidas, van estrechamente unidas en todo el Antiguo Testamento, hermanos. Dependemos del Espíritu del Señor y dependemos del poder del Señor para llevar a cabo esta tarea. No lograremos nada si no nos humillamos ante Dios y reconocemos que necesitamos de su poder para llevar a cabo la obra que nos ha mandado hacer. No es mi ortodoxia, hermanos, la que va a conseguir convertidos. No es la excelencia de mis definiciones la que va a conseguir convertidos. No es la doctrina tan detalladamente definida que yo tenga, hermanos, la que va a conseguir convertidos. Hermanos, cada uno de nosotros, sepa más o sepa menos, necesitamos el poder de Dios. Estamos en las manos de Dios. Debemos humillarnos como Pablo se humilló delante de Dios y decir simplemente, Señor, sin ti nada puedo lograr. Sin ti nada puedo lograr. La iglesia de Dios nada puede lograr sin Cristo, nada puede lograr sin el Espíritu y su poder. Amados hermanos, nosotros no debemos confiar en nuestras habilidades. Unos tienen más, otros tienen menos. No debemos confiar en nuestra ortodoxia, no debemos confiar en... Hermanos, ¿cuánto sabemos? Es el poder de Dios el que hace efectiva su obra. Y muchas veces Dios escoge a los que son más pequeños para humillar a los que se creen sabios. Amados hermanos, ahora yo quiero que ustedes mediten, puedan ver en cuál era el centro de Pablo. Era una persona, era la persona de Jesucristo, era el Hijo de Dios, tomando forma de hombre y siendo clavado en la cruz en nuestro lugar.
Eso era lo que movía a Pablo. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanos? Y ya para ir terminando, en este día que estamos celebrando, que estamos conmemorando como el Día del Padre. Amados hermanos, como les decía al principio, nosotros conocemos muchos principios por medio de los cuales poder llevar a cabo nuestra labor de padres. Nos han sido enseñados, los conocemos por medio de libros y a través de los años hemos estado en muchas conferencias, hermanos, que nos han enseñado una y otra cosa acerca de ser padres, acerca de cómo educar a nuestros hijos, acerca de cómo darles ejemplo a nuestros hijos. Sin embargo, hermanos, pregúntese usted y yo, ¿por qué fallamos muchas veces? ¿Por qué fallamos? Si conocemos los principios de cómo ser padre, ¿por qué fallamos? Si conocemos los principios de cómo aplicar la palabra a nuestra labor de padres, entonces, ¿por qué fallamos? Amados hermanos, si nosotros vamos a la raíz, vamos a encontrar a Cristo. Necesitamos a Cristo. Un corazón, hermanos, que no ha sido golpeado, que no ha sido humillado por la cruz de Cristo, es un corazón que no va a vivir como debe vivir, que no va a dar el testimonio que debe dar, que no va a educar como debe educar. Definitivamente, hermanos, va a faltar en su familia en muchas cosas. Sin embargo, amados hermanos, aquel que ha sido impactado por el mensaje de la cruz, aquel que ha observado al Hijo de Dios crucificado en su lugar, aquel que ha sido humillado, ha sido quebrantado, le han pesado sus pecados y ha visto al Hijo de Dios morir por él. Oh hermanos, este hombre que se ha arrepentido, este hombre que ha dado gracias a Dios y ha puesto su fe en el Hijo de Dios, ese hombre, hermanos, va a vivir dando testimonio de Cristo, va a vivir educando a sus hijos, va a vivir siendo buen esposo, va a vivir, hermanos, formando a su familia con la palabra en el centro. Va a vivir moldeando a Cristo mucho más que aquellos que conocen muchas definiciones, que han visitado muchas conferencias, que conocen muchos principios para serlo, hermanos. Por lo tanto, llegamos al punto en el que una vez más necesitamos humillarnos ante el Señor. Una vez más necesitamos venir a la cruz de Cristo en arrepentimiento y ser impactados por la magnitud de la obra que el Señor hizo a favor nuestro. Y entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo venga una vez más, cuando el Espíritu Santo de nuevo nos redima de pecados, de nuevo nos convenza de que hemos pecado, de nuevo nos limpie, nos impacte, nos avive, entonces, hermanos, tomaremos nuestra labor de padre. Entonces volveremos a testificar a nuestros hijos. Entonces volveremos a preocuparnos por su corazón, por su espiritualidad, y no dejaremos que sean las calles los que los críen. No dejaremos entonces que sean sus compañeros los que los críen. Tampoco dejaremos que sea Internet o la televisión quienes críen a nuestros hijos, sino que tomaremos nuestra responsabilidad y los criaremos a la imagen del Hijo de Dios, porque los amamos y deseamos su bien. Oh hermanos, cuántos padres han dejado a sus hijos que vayan al mundo, que sean criados por cualquier cosa, por lo primero que tengan a mano, y cuando llega el momento de tomar decisiones, se extrañan. Se extrañan porque su hijo no decidió como un cristiano. Se extrañan porque su hijo no tomó decisiones de cristiano. Oh hermanos, grande es la responsabilidad que tenemos como padre, pero gloria a Dios, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu del Señor y tenemos el poder del Señor, que es el Evangelio. Amados hermanos, vengamos ante Él, humillémonos ante Él, arrodillémonos ante el Señor. Y sin duda, el Señor no nos desamparará. Primeramente es el Padre el que debe ser impactado por la cruz, y después su familia vivirá para la gloria de Dios. Su familia será influenciada por ese Padre transformado, por ese Padre que ha experimentado el poder del Espíritu Santo, por ese Padre que ahora, una vez más, se ha vuelto a comprometer con Cristo y vive de nuevo para la gloria del Señor. Amados hermanos, los invito a que juntos, tanto en este momento como en privado, vayamos a los pies del Señor.
Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos has enseñado, Dios mío, el poder que hay en el Evangelio, el poder que hay en el mensaje de Jesucristo y de este crucificado, Señor amado. Muchas gracias por tu Hijo, muchas gracias por su obra, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Te ruego que tú nos des entendimiento, Señor, y nos des la capacidad para maravillarnos una y otra vez, Señor, de la obra que hizo tu Hijo Jesucristo, Señor amado, en aquella cruz a favor nuestro. Todo esto confirmado porque al tercer día resucitó. Te ruego, Padre amado, que tu Espíritu Santo impacte nuestros corazones con ese mensaje y que nos permita vivir de esta manera con humildad, con sencillez, perdonando así como el Señor nos ha perdonado a nosotros y viviendo, Señor, para tu gloria. En medio de una sociedad corrompida, Señor, como lo fue la ciudad de Corinto, estamos nosotros también. Sin embargo, Señor, tu Espíritu Santo obrará en nuestras vidas y tu Espíritu Santo también influenciará, edificará, bendecirá a nuestras familias. Que todo esto, Señor amado, sea para tu honra, para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Padre amado. Amén y amén. El Señor los bendiga, amados hermanos. Hoy quiero desearle un muy feliz día a mi papá, que es uno de mis mayores ejemplos a seguir. Agradecerle por siempre estar ahí, por su apoyo, por sus consejos y también por sus bromas. Agradecerle a Dios por el gran papá que me ha dado y desearle un muy feliz día, decirle que lo quiero mucho y un saludo para todos los padres de la iglesia. Feliz día, papito. Te amo mucho. ¡Va! ¡Papá! Te amo. Te amo. Hola, papá. ¿Cuánto lo amo mucho? Papá, le quiero desear un feliz día al padre porque siempre está conmigo y también papá y le quiero decir que tengo un feliz día y le doy gracias a Dios por darme un padre que siempre está al lado mío y también papá le quiero decirle que te has sido el mejor del mundo. Feliz día, papá. Hola, papá, quiero desearle un feliz día en su día y que lo pase muy bien. Gracias por estar ahí para mí cada vez que lo necesito. Hola mis queridos hermanos, en este día tan especial que es el Día de los Papitos, como iglesia y como un grupo de relaciones públicas hemos querido saludarles y hoy me ha tocado cantar una alabanza o cantar una canción por el Día del Papito para cada uno de ustedes, pero antes de eso quiero leerle la palabra del Señor en Salmo 103:13 que dice: como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Que el Señor nos bendiga, bendiga a cada papito y también decirle a veces que los niños, los jóvenes, no nos toca el papá, no nos gusta el papá que nos tocó. Pero Dios nos ha dado a ese Padre y por lo tanto debemos amarle. Así que medite usted en esta canción y medite también en su papito. Nunca pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en la tele, fantasías y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente, él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerlo a mi lado y decirle: bendición, papá. Te has esforzado, yo también lo he notado,
buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, mi hombre consagrado, nos alimentas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas guiando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Y decirle: bendición, papá. Y decirle: bendición, papá. Que el Señor bendiga a cada papito en este día. Feliz día, papito. Te amo mucho. Papá. Uy. Papá. Hoy en este día especial quiero saludar a todos los papitos de la iglesia, que Dios los bendiga, que tengan un lindo día, que lo pasen súper bien. Y saludar también a nuestro papá, que lo amamos mucho, que le agradecemos eternamente todo lo que él hace por nosotros día tras día, por enseñarnos lo que es bueno y lo que no es bueno. Y porque siempre ha estado con nosotras, porque siempre nos ha ayudado en el cuidado de su palabra. Y ¡feliz día, papá! Hola, papi, feliz día del papá, que lo pases bien, te quiero mucho. Chao. A ver, ya. Hola, papi, feliz día del papá. Te quiero mucho. Como hasta Jesús. Hola a todos, quiero enviarle un saludo a mi padre, decirle feliz día, agradecer a Dios principalmente porque le sigue dando la fuerza para poder trabajar, que así será el sustento de nuestro hogar. Decirle que lo amo mucho, quizás no soy muy demostrativa, pero sí lo amo mucho. Y también enviarle un cariñoso saludo a todos los papitos, desearle un feliz día. ¡Feliz día, papito! Te amamos con el corazón, papito. Te amo con el corazón, papito. Feliz día, papá. Te quiero con todo mi corazón. Espero que lo pases bien. Chao. Papá. Papá. Te. Mo. Besito, papá. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Besos, besos, papá. ¡Feliz día, papá! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos mucho! Un saludo a todos los papitos de la iglesia. Un saludo para todos los papitos de la iglesia. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Papá, papá, papá.
Papá.